Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a continuar los temas y ya pueden comenzar a prender sus cámaras. Ya tienen para que entraran, que hoy hay muy poquitos. Si se dan cuenta, hoy solo tenemos así que tenemos poquitos el día de hoy. Ok, bueno. El tema de la semana pasada, temas de los sistemas, no clamo por el sistema más ágil. Estamos ahí. Vimos principalmente el sistema latino y hoy vimos un poquito de respecto a la diferencia entre estos dos con un cuadrito y obviamente actuamos que la única en común que tienen es que actúan en forma exclusiva. El día de hoy vamos a ver así rápidamente otros sistemas y vamos a continuar la clase siempre ahí. ¿Ok? Bueno, entonces cuando hablamos de otros sistemas notariales, tenemos que hablar, por supuesto, el sistema, si quieren llamarlo así, tenemos dos, que es el sistema judicial y administrativo. ¿Sí? Si quieren, pongan ahí otros sistemas, judicial y administrativo. Sus palabras o su nombre automáticamente nos da una idea de que nos referimos los que ejercen los actos notariales como los jueces. Conocido como sistema de notario juez, ya que notarios registrados están ordinados, notarios se subordinan al organismo judicial. La función acá es cerrada y obligatoria. Documentos, recuérdense que también en el tema de la conservación, los documentos automáticamente pertenecen al Estado y los conserva como actuaciones. Hablemos ejemplos. Se designa en un proceso en el Código Procesal Civil y Mercantil la figura de notario notificador, que es la que usamos en Guatemala. Vamos a tratar de adaptar un poquito para entender este sistema. Recuerden que es el sistema latino, ¿sí? Pero hay otros sistemas y entre este tercer sistema, si quieren verlo así, están los funcionarios judiciales. Notificador. Primero, dentro del proceso, las partes, a través de su abogado, solicitan discernir el cargo a un notario notificador para que realice la notificación a la contraparte del proceso X. Este automáticamente el juzgado resuelve si este cumple con todos los requisitos y automáticamente solicita que este se presente al juzgado para realizar lo que es el discernimiento de cargo y automáticamente este puede realizar la notificación encomendada. Luego de realizar la notificación a la otra parte, informa al juzgado que ya realizó la notificación adjuntando el medio de prueba en el cual comprueba que notificó en tal día, tal lugar y a tal hora y a tal persona. Y aquí podríamos, para tratar de entender el sistema de funcionarios judiciales, porque obviamente es cerrado, el juez decide y obligatoriamente rinde informe al juez. Y por supuesto, las actuaciones no las conserva el notario, sino las conserva el juzgado. ¿Sí? Entendemos este sistema más o menos, lo comparamos con este ejemplo para que ustedes podamos tener un poquito de idea. Pasémonos al sistema de funcionarios administrativos. Aquí el tema de funcionarios administrativos lo vamos a ver desde dos ejemplos.
Primero, miren, pues, se caracteriza porque los notarios son empleados públicos, servidores del Estado, o sea que son funcionarios de gobierno específicamente para realizar la función notarial, ¿sí? Otra característica, la función notarial es de directa relación entre el Estado y el particular. Su función únicamente se concreta en la relación del Estado con un particular. Este sistema normalmente es muy antiguo y lo van a ver en historia, en sus libros, en países, por supuesto, desarrollados, pero muy antiguos, o sea, los primeros países que comenzaron a normar por ahí. Podríamos hablar un poquito de Rusia. Utiliza este sistema que define automáticamente a un funcionario para que tenga todos estos sistemas. ¿Sí? Esos son otros dos sistemas que pueden ver. ¿Tenemos duda con esos otros dos sistemas? Claro, licenciada, muchas gracias. Ok, dime. Ok, sigamos entonces. Bueno, entonces, ya vimos estos dos, podemos hablar y retomar el tema que Guatemala utiliza, que es el sistema latino. Recuerden, solo como recordatorio, desempeña una función pública, da autenticidad a los hechos y actos, recibe e interpreta la voluntad de las partes y ésta le da la forma legal y obviamente a través de la elaboración del instrumento correcto, autoriza y dándole fe a dicho documento, ¿ok? Ahí estamos bien en ese resumen del sistema latino. Veamos un resumen así pequeño del sistema sajón. Autentica las firmas del documento que llevan preparado. Su actividad literalmente se concreta en dar fe a las firmas, a la firma, plural. Entonces, recuérdense latino, pueden usar la definición de notario, porque es el que le da forma la voluntad de las partes y automáticamente en la elaboración del documento o del instrumento público y le da autenticidad a través de la fe pública y plasmando su firma. Más en cuanto al sistema sajón, únicamente se concreta en las firmas del proceso, del documento. ¿Sí? Bueno, pasámonos, terminamos el tema de función, sistemas notariales. Ya vimos judiciales y administrativos. ¿Qué otra? Que un temita algo corto, pero quiero que lo platiquemos. Quiero, por favor, coloquen teorías de la función notarial. ¿Ok? Perdón, ¿cómo dijo? Teorías de la función notarial. Entonces, la primera, vamos a colocar teoría funcionarista o funcionaristas, la conocen normalmente en la doctrina. Funcionarista. La segunda, profesionalista. La tercera, ecléctica. La cuarta, si quieren, ponen autónoma o conocida como autonomista, por la forma en que venimos describiendo cada una de estas. Sí, repito un poco más rápido. Las teorías de la función notarial. Estas se dividen en cuatro. Funcionarista, profesionalista, ecléctica, autónoma o autonomista. Sí, veamos rapidito la primera. La teoría funcionarista exige que el notario sea un funcionario público que actúe en nombre del Estado. Esa es la definición. Exige que sea un funcionario que actúa siempre en nombre del Estado. ¿Con qué sistema lo podemos asociar? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Francisco Felipe. Sería funcionalista, Ligda. Ok,
Perdón, Diego, perdón, Darwin. Diego, toma la palabra. Sí, licenciada, tal vez con el administrativo. Así es, muy bien, Diego, muchas gracias, muy amable. Así es, esta teoría normalmente la utiliza el sistema administrativo, porque recuérdense que ahí literalmente la definición de ellos, notario es un funcionario público que actúa en nombre del Estado. Pasémonos a la teoría profesionalista. El notario es un profesional. ¿Qué podríamos pensar en la profesionalista? Les voy a explicar. ¿Lo consideran un profesional a título universitario? Pero también algunos lo toman como teoría, como un título técnico. Vamos a ver, levanto la mano Carolina Nicté Orozco. Buenas noches, licenciada. Es del sistema latino. Así es, muy bien. Gracias, Carolina Nicté. Gracias. Bueno, así es. El notario es un profesional porque reúne las calidades y los requisitos establecidos como un universitario, ¿sí? La teoría ecléctica, su nombre nos va a decir automáticamente, pero veamos, el notario es un profesional de derecho encargado de una función pública. Tiene la mezcla de ambos, ¿sí? Varios sistemas se ven reflejados aquí en la ecléctica. Veamos la cuarta, teoría autonomista o autónoma. Y aquí dice que el notario ejerce como profesión libre e independiente. No rinde en ningún momento nada. También podríamos aquí meter el ejemplo del sistema latino. Estas últimas dos, tanto la ecléctica como la autónoma, viene una mezcla de las características de los sistemas que normalmente se usan, que es el latino y el sajón. Tiene una mezcla de todos, ¿ok? Solo la funcionalista es automáticamente quien nos dice y la teoría profesionalista nos divide con su característica principal para poder establecer. Robin Eldilzar, dime, Robin. Licenciado, buenas noches. Perdón, pero no me quedó muy claro la ecléctica. Si usted fuera tan amable de repetirlo nuevamente, disculpe. Claro, Robin. Mira, pues la teoría ecléctica, el notario es un profesional del derecho encargado de una función pública. Tiene la mezcla de profesional del derecho y tiene la mezcla de una función pública. Podríamos decir en primera instancia que es el sistema latino, pero tiene la función pública y entonces sería, en cuanto a otros sistemas, sistema administrativo. Tiene la mezcla de dos sistemas. ¿Aquí, Robin? Gracias, licenciado. Ok. Veamos Angie Shirley. Buenas noches, licenciada. Hola, a mí no me quedó claro, pero la número 4, la autónoma. Ok. ¿Autónoma o autonomista? Utiliza esos dos nombres. Mira, pues ahí el notario ejerce como profesión libre e independiente, es decir, no está sujeto a ningún requisito, ni a ninguna regla, ni al Estado. No hay quien lo limite. Sí, ni tanto que te recuerdas que cuando hablamos de latino, hablábamos de que es abierta, cerrado, número, numerario. Entonces aquí no, automáticamente él ejerce la profesión libre e independiente. Muchas gracias, licenciada. Teoría que normalmente la van a ver en doctrina porque en la práctica no creo que haya un sistema o un país que adopte dicha teoría. ¿Ok? En cuanto al avance que tenemos ya, por supuesto, recuerden que estamos hablando de doctrina, estamos hablando de mucho tiempo. ¿Sí? ¿Entendimos las teorías? ¿Son 4? José René Filmar, dime, José René. O sea, la teoría funcionalista quiere decir que es un funcionario público. Solo te voy a corregir el nombre. Funcionarista. No L, sino funcionarista. Ajá. Funcionarista. Funcionalista. No, funcionarista. Ajá. Esta es la que, exactamente, el notario ejerce una función pública y actúa siempre en nombre del Estado. Ok.
¿Sí? Gracias, Ok. licenciada. Ok, gracias María Eugenia. Así es, cabal, así como está escribiendo. Funcionalista, muy amable. ¿Alguna duda de las teorías? Ok. Entonces nos vamos a pasar a otro tema que también quiero terminar con ustedes, y es el tema de funciones que desarrolla el notario. No lo van a confundir cuando hablamos con principios, cuando es un poquito parecido a esto, pero desde otro punto de vista. Por favor, pongan funciones que desarrolla el notario. Y se las voy a decir, y después vamos a ir explicándola, ¿ok? La primera es receptiva. La segunda es directiva o asesora. Repito, la primera es receptiva, la segunda es directiva o asesora. La tercera es legitimadora. La cuarta, modeladora. ¿De qué dijo, licenciada? Disculpe. Ok, la cuarta es una función modeladora. Gracias. Ok. La quinta, preventiva. Y la sexta, autenticadora. Ahora las digo rápido. Las funciones que desarrolla el notario son receptiva, directiva, legitimadora, modeladora, preventiva y autenticadora. Edín Josué, dime Edín Josué. Solo con una consulta, ¿son 5? ¿O yo me perdí de Son alguna? seis. Son Son 6. seis. Ok, Te voy a ¿le repetir, puedo Edín. decir las que tengo y usted me dice la que me hace falta, por favor? Ok, vaya. Ok. Tengo receptiva, directiva o asesora, legitimadora, modeladora, preventiva y me hace falta una. Autenticadora, Muchas gracias, licenciada. para servirte. Edín, ahí está, ya bajaste la mano. Ok, bueno, son 6. Entonces veamos. La receptiva. Solo para comenzar a explicar esto, recuérdense el qué hacer del notario. Que el qué hacer del notario automáticamente es una definición de notario. Entonces, la receptiva es cuando el notario recibe la voluntad de las partes. Está recibiendo la voluntad de las partes. No lo vayan a confundir con el principio de inmediación. Tiene sus características porque obviamente inmediación significa que estoy inmediatamente a las personas. Pero la receptiva es cuando recibe la voluntad de las partes. ¿Sí? No lo van a confundir cuando les ponga las definiciones. Voy a estar explicando uno por uno. Vámonos con la segunda, que es la directiva o asesora. Ahora interpreta la voluntad de las partes. Primero recibe y ahora comienza a interpretar la voluntad de las partes. ¿Sí? Ahora ya viene legitimadora. Aquí vamos a ver, esta, digamos que requiere, es cuando las personas requieren los servicios, al comprobar que efectivamente sean las personas que dicen ser por medio de documentos de identificación. Vengo yo y digo, vamos a ver, Francisco Felipe, ajá, ok, así que está, eso es este momento.
legitimadora, le doy la legitimación al momento de recepcionar la voluntad de las partes a través, por supuesto, del documento de identificación, que es el único documento con que podemos presentarnos. Es decir, esto que nos damos la percepción de que sean los titulares del derecho que quieren plasmar, que quieren contarnos o que quieren que interpretemos, ¿sí? Son las personas correctas para darnos a entender toda la información. Pensemos que Víctor David me dice, fíjese, licenciada, que vengo por un caso, ajá. Fíjese que mi hermano dice que hay su vecino que se cruzó la calle y me comienza a contar. Si bien estoy haciendo la función de receptiva porque estoy recibiendo la voluntad, estoy tratando de interpretar a través de la directiva lo que pretende ellos solucionar, no es legitimador porque no es la persona que está acreditando. Y recuerden que cualquier acto que el notario intervenga, viene, recibe la voluntad de las partes y pasa a la fase de elaborar el instrumento. Entonces no puede Víctor llegar a decirme, miren, Víctor, quiero hacer la declaración jurada de mi hermana de sobrevivencia. ¿Y su hermana? Ah, está en la casa, pero no vino. ¿Vio a firmar? No, ¿verdad? Tiene que estar la persona quien tiene la legitimación del derecho para actuar en el momento, ¿sí? O sea, licenciada, que eso es quien autentica las partes, que las partes sean quien dicen ser. Sí. Ajá, en breve te puse, es el momento en que me dicen, yo soy Víctor David. Yo ahorita veo a Víctor David aquí enfrente. Si yo estuviera aquí enfrente de mi oficina, diría, Víctor, préstame tu DPI. No es en cada momento, en la práctica no se haga, o sea, en la práctica no se hace, pero lo correcto es identificar a la persona que te está solicitando tus servicios para poder darle, escuchar y darle forma al instrumento que desea plasmar, ¿ok? Va. Erwin Ismael, tienes la palabra, gracias. Gracias, licenciada. Buenas noches. Solo con una consulta. Bueno, tal vez solo para confirmar, como concepto se podría decir que es la persona que da legitimidad a la voluntad de las partes en una cierta forma. ¿Cómo me dijiste, perdón? Solo me quedé ahí escuchando. Perdón, lo siento. ¿Es la persona que da legitimidad a la voluntad de las partes? Podríamos decir porque califica tanto la representación que va a actuar o la legitimación que va a ejercer dentro del acto. Es el momento, hablemos más de momento, es el momento en que el notario legitima calificando la identificación de las personas que dicen ser. Ahí podríamos buscar. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. Es un gusto. Gracias, Erwin, muy amable. Bueno, entonces pasemos a la que sigue, modeladora. Automáticamente ya vamos entendiendo dónde vamos a llegar. La modeladora. Esa le da forma legal a la voluntad de las partes. Porque yo le puede venir Víctor y me dicen, por ejemplo, sigamos con la declaración de nacionalidad. Víctor, que me haga un documento donde yo diga ahí que sigo vivo. Es la voluntad de las partes, pero tú como notario le das la forma y dice, tú quieres tener una sobrevivencia, que estás vigente. O otras personas que me dicen una declaración jurada de no pérdida de nacionalidad. Aquí resido, quiero declarar, aquí una cuestión, ¿ok? La modeladora es darle forma a la voluntad de las partes, es decir, encuadrarla en las normas que regulan el negocio, que se necesita o qué información voy a comenzar a formar el documento, ¿ok? Ingrid Lisbeth Hernández, dime, Ingrid. Buenas noches, licenciada. ¿Podría ser un ejemplo así cuando se hace un contrato de arrendamiento y uno pues
le dice las cláusulas al notario de qué quiere que respete el inquilino y también como arrendatario, qué es lo que yo voy a aportar también. Pienso yo un ejemplo. Ok. Ingrid, no te miro. ¿Cómo estás, Ingrid? No te veo, Ingrid. Acá estoy, licenciada. Pero no te miro, fíjate, me tienes una foto. ¿Será mi No, internet? no. Yo digo, Mal. es que el mío como que me está fallando un poquito. Sí se ve, licenciada. Ok. Sí se ve, entonces es mi internet, fíjate, por eso me quedé así viendo si es el mío. Ok, Ingrid, ya te vi bien, ahora sí, ya veo tu pared blanca. Ok, y bueno, sí, así como tú lo dices, en el ejemplo del arrendamiento, recuérdate que la vienen las partes, fíjese que le voy a arrendar este local a Angie. Tú me dices, entonces automáticamente te digo, bueno, por favor, el precio. ¿Cómo le vas a pagar? ¿Por una cuenta? Ok, dame el número de cuenta. Yo le doy dando la forma al documento, ¿ya? Entonces comienzo, como tú dices, en un arrendamiento no son cláusulas, no son puntos, pero poco a poco ya vas teniendo la idea. Lo correcto es son los puntos. Punto primero. Primero va a ser Ingrid Lisbeth, soy propietaria de la finca Folio Libro de la propiedad que queda ubicada en tal dirección, la cual consiste en un local de 5 por 10 metros cuadrados y acreditas tú el derecho que tienes para otra persona. La segunda, entonces digo, bueno, voy a arrendarle a Angie por el precio de 1,000 quetzales mensuales, la luz va aparte, tanto interés, y comienzas a decirme las mejoras, y toda esa forma yo le voy dando, porque tú me comienzas a contar, pero la forma legal yo la tengo, entonces tengo que decirte, segundo punto, dame la forma de pago, cuánto tiempo, a qué plazo es, que todas las cuestiones formales para darle la forma al documento. Así es, Ingrid. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, ahora pasémonos a la función preventiva. ¿Sí? Esta automáticamente previene el problema, el conflicto, no en el momento, sino posterior. ¿Qué pasa si yo vengo y le digo que ahora ya antes se usaba, pero también, pero es mejor asesorar a tu cliente de esta manera? Voy a hacer yo un convenio de alimentos. Entonces, pensemos Juan José Escobar y Ingrid Maritza. Están los dos aquí presentes conmigo y automáticamente me dice Juan José y Ingrid, bueno, voy a pagar una pensión de 1,000 quetzales. ¿Ok? Y pues efectivo, déjeme, digo yo, efectivo. Es la voluntad de las partes. Son los requisitos que yo necesito para llenar en el documento y para probarle a un juez de que sí acordaron la cantidad y la forma. Pero entonces viene y yo tiene mi función de preventiva. Mire, Ingrid Maritza, fíjese que si bien es cierto, puede hacerlo en efectivo o en depósito, yo preferiría asesorarla a usted qué es lo más que le conviene. No lo va a ver todo una vez a cada 15, cada mes. Va a tener mucho problema. Tiene que usted estar en el lugar. No puede salir ese día porque Juan José Escobar va a llegar y entonces tiene que darle a usted el dinero en efectivo. Ese es primero para Ingrid Maritza. Me voy con Juan José. Juan José, el efectivo no es prueba en un momento más adelante de que usted ha realizado el pago. Le conviene mejor, Juan José, hacerlo un depósito para que usted lleve un control de sus pagos realizados a Ingrid Maritza por la pensión alimenticia. Es el momento, podríamos decir asesorar, pero lo que queremos no es tanto asesorar, sino es prevenir conflictos futuros. ¿Entendimos esta? ¿Y por qué me pasaron ahí un muñequito llorando? Vamos a ver. Vamos a ver. Función autenticadora. Confiere la autenticidad al instrumento que acaba de elaborar el notario. ¿Qué más? Firma y sello.
¿Se dieron cuenta que en todo lo que es una definición del notario vimos las funciones que éste debe desarrollar? ¿Sí? Bueno, ahora, solo para comparar, por favor, jóvenes, no me van a decir, Ligda, pero ¿por qué estamos viendo esto? Si usted dijo que ahorita nos metemos en full chip de notario. Solo es para comparar. Eso la vamos a hablar rapidito. Miren, pues, las funciones que desarrolla el abogado. Es defensor, es acusador, es asesor, es directivo, es auxiliante, procurador, un mediador y también es un conciliador. Es una gran diferencia, las palabras automáticamente nos dan las definiciones, pero es una gran diferencia en las funciones del notario. Les repito, el abogado es defensor, conciliador, mediador, procurador, auxiliante, abogado director, asesora y acusa. Son funciones muy distintas de las funciones del notario. ¿Sí? ¿Preguntas aquí o sigo? Licenciado, perdón, ¿puede volver a repetir? Perdone. ¿Las funciones del abogado? ¿Qué te repito? No, el abogado es defensor, conciliador, etcétera. Ah, ok. Bueno, solo recuérdate, Magalí, que esas son las funciones que desarrolla el abogado en su quehacer. Él es defensor, conciliador, mediador, procurador, asesor, es auxiliante, es director y es un acusador. Son funciones que desarrolla el abogado. No tienen nada, solo es para que ustedes comparen, pero automáticamente el notario desarrolla la receptiva, la directiva, legitimadora, modeladora, preventiva y autenticadora. Si quieren verlo, el notario tiene una estructura. Yo no puedo autenticar algo que no he tenido recibido. No he ejercido la función receptiva, no puedo hacer la función autenticadora. Más el abogado puede estar defendiendo, aunque no esté conciliando, o puede conciliar primero o después puede defender, y después de defender se pasa y acusa. Son mezcladas, más las del notario son en orden, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pasémonos entonces. Vamos a ver un artículo, el tema, en el cual ya lo hemos comenzado a ver, pero lo vamos a repetir, porque automáticamente nos va a ayudar a memorizarnos en el examen. Kevin Estuardo. Buenas noches, Kevin Estuardo. Artículo 2 de tu código de notariado. Camisa, no, playera gris. Permítame, licenciado. Ok. Mira, Diego, pero le apuntan las manos, mira. Va a escribir esta ahí. ¿Qué artículo me dijo? Disculpe. Artículo 2, Kevin. Y todos los demás, por supuesto, ¿verdad? ¿O seguimos lectura o...? Yo ya lo tengo, Lic. Ok. Ahorita vamos a darle el tiempo a Kevin, que mira que Kevin casi no habla, entonces... Ya. Vamos. Artículo 2. Para ejercer el notariado se requiere 1. Ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar y domiciliario en la República, salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6. 2. Haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. 3. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Y 4, ser de notoria honradez. Gracias, Kevin. Por favor, detente ahí. Ahorita vamos a seguir platicando contigo. Solo vamos a darle la palabra a Félix. ¿Qué manda Félix? Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches, Félix.
Mire, cuando el artículo 2 establece que el notario debe ser guatemalteco naturalizado, ¿puede alguna persona no de origen guatemalteco, sino un hondureño o un salvadoreño convertirse en un notario en Guatemala? Permítame. Félix, recuérdate que aquí dice no, guatemalteco natural, o como lo conocemos, de origen. ¿Sí? Aquí no dice naturalizado. Naturalizado es solicitar al registro ser guatemalteco. No es lo mismo, Félix. Naturalizado, vamos a ver si te lo voy a encontrar. A Constitución. Nos vamos al capítulo segundo. Nacionalidad y ciudadanía. La naturalización son guatemaltecos. Artículo 146, te estoy leyendo, Félix. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley, es decir, a través de un procedimiento. No confundas naturalización con natural. El término que los legisladores quisieron interpretar eran guatemalteco de origen, que es el que nos da el artículo 144 de tu Constitución, Félix. ¿Te expliqué ahí, Félix? Para servirte. Bueno, Darwin, dime, Darwin, levantaste la mano. Muy buenas noches, licenciada, compañeros, buenas noches. Licenciada, una consulta. ¿Qué sucede con los compañeros extranjeros? No, permíteme, Darwin. Juan Gabriel Tabalán, tienes tu micrófono, te voy a silenciar. Ahora sí, Darwin, perdón, sigue contestando. Perdone, ¿qué sucede con los compañeros? Por ejemplo, yo cuando inicié a estudiar, habían 2 compañeros salvadoreños. Continué, de ahí me topé con un hondureño. ¿Qué sucede con ellos al graduarse de abogados? Definitivamente el título es abogado y notario, licenciado abogado y notario, pero acá dice que tienen que ser naturales. De origen, o sea, ok. De origen. Va, nosotros le decimos salvadoreño, pues tendríamos que averiguar primero en el caso específico si es de padres guatemaltecos y nacieron en El Salvador. Tenemos que decir si es de un padre, ejemplo, papá guatemalteco y mamá salvadoreña. Tenemos que irnos al caso específico para saber cuál es su cuestión. Además, recuérdate que los centroamericanos son considerados guatemaltecos. Artículo 145 de tu Constitución, ya que me llevaron a la Consti, 145, dice, también se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica si adquieren el domicilio en Guatemala y manifiestan ante autoridades competentes su deseo de ser guatemaltecos, ¿sí? En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta, Darwin? Sí, licenciada, muchísimas gracias. Ok. Recuérdense, tenemos que ir complementando las leyes porque eso nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Vamos a ver, José René. Dime, José René. En el caso de que puede considerarse guatemalteco de origen, es necesario cambiar de ciudadanía. Yo soy salvadoreño. Soy salvadoreño. Entonces, necesitaría yo, o es automáticamente digamos, el hecho de ser considerado guatemalteco. Ok. José René, recuérdate que la ciudadanía no es lo mismo que la nacionalidad. Son dos figuras distintas. La ciudadanía la tienes en el 147, dice, son ciudadanos guatemaltecos mayores de 18 años de edad, los ciudadanos que no tendrán más limitaciones que las que establezca la Constitución. Una cosa es ser ciudadano y otra cosa significa ser nacionalizado, ¿sí? Tú, imagino que cuando me estás hablando de tu trámite, porque tú estás cuando que eres salvadoreño, te voy a contar lo que trato de interpretar. Tú eres salvadoreño de origen. Por la Constitución, por 145,
¿tú tienes la nacionalidad guatemalteca? A través de, No. no has hecho tu trámite. Pero, no he hecho trámite. Ahí tienes que hacer tu trámite para poder iniciar, tomar la nacionalidad y establecer tu dirección o tu domicilio en la ciudad de Guatemala, en el departamento de Chimaltenango, alguna otra cuestión y tu dirección, ejemplo, pensemos en Guatemala, tal dirección en zona 10. Ahí después de hacer tu trámite, vas a tener tu autorización, digámosle, porque no me recuerdo el documento. Entonces, tienes esto y entonces vas a poder acreditar, poder sacar tu título. No significa que no puedas estudiar, porque el derecho a educación está. Y segundo, tú eres guatemalteco en base a la Constitución por ser centroamericano. ¿Sí? Solo aquí cambia, vean un poquito, no sé si vieron si derecho civil. Yo resido en Guatemala, pero tengo que salir del país cada 3 meses. Exactamente. Tú tienes entonces que para obtener tu título tienes que hacer el procedimiento de la nacionalidad. ¿Ok? Gracias. Vaya, José. Y aparte de eso, recuérdense que manda Magalí. Licenciada, ¿y el tiempo no aplica para un extranjero? ¿El tiempo de vivir acá en Guatemala? Es lo que le pasa a José René, tiene un permiso para entrar y salir a Guatemala, que te acaba de contar, Magalí. Imagino que no sé cuánto tiempo es, porque te mentiría qué tiempo te da migración, el Instituto de Migración, pero es como cuando uno viaja a otro país, al ingresar y te sellan tu pasaporte, te dicen tanto tiempo tiene usted para estar acá. Ejemplo, Estados Unidos le dan a unos 6 meses, o sea, he entrado yo por máximo 6 meses, a los 6 meses yo tengo que salir de Estados Unidos y si quiero regresar después, enhorabuena, pero tengo que salir, tengo que hacer la salida para poder no violar las normas migratorias, y ahí estamos hablando de derecho internacional, ¿ok? Cada Luis 3 Carlos. meses uno tiene permiso, licenciada, y si uno se contigo. pasa, le cobran $10 diarios. Sí, tu multa. Ajá. Así es. Mira, Magalí, te contestó José René su caso en específico. Sí, bueno, yo creo que lo estaba equivocando por ejemplo, Estados Unidos, ¿verdad? Tengo un familiar que por cierto tiempo ya le dieron su visa por estar un tiempo más allá en Estados Unidos. Ahí tenemos que ver el caso para ver qué norma de migración está utilizando él para entrar y salir. Si es y qué tipo de visa es, de estudiante, turista o ciudadano, y su nacionalidad. Entonces hay que ver los casos específicos. Aquí estamos hablando de normas. Cuando hablamos así de otros países, hay que mezclar mucho los convenios, porque estamos hablando de normas internacionales, Magalí, ¿ok? Luis Carlos Castillo, perdón que no te había dado la palabra. ¿Qué manda Luis Carlos? No tenga pena, licenciado. Buenas noches. Cuestión, 2 cositas. Con lo del compañero, o sea, no, me imagino que si es centroamericano, sí puede, o sea, y usted aplicó lo de que sería guatemalteco, él para graduarse tiene que hacer el trámite, indicó usted. Pero si él obtuviera su residencia, ya sea, bueno, no sé cuánto tiempo tenga viviendo aquí, una residencia permanente o una temporal, eso no bastaría como trámite suficiente para con la residencia permanente para que él ya se pueda graduar. No, porque ahí nos vamos. Mira, primero estamos en el caso de José René. Vamos a utilizar, Luis, el caso de José René. Primero tenemos que ver qué tipo de permiso tiene él para entrar y salir. Imagino que es de trabajo o residencia. Luego tenemos que pasarnos a la norma de migración para ver qué es lo que él desea establecer. Y obviamente le conviene más una nacionalidad, porque automáticamente por ser centroamericano se le considera guatemalteco, entonces adquiere todos los derechos guatemaltecos. La residencia permanente, ¿se recuerdan en civil que vieron residencia
domicilio, nacionalidad. Todo se basa en la circunscripción territorial. Entonces, la residencia es el tiempo que tú estás en cierto lugar. No es lo mismo que una nacionalidad. ¿Sí, Luis Carlos? Sí, licenciada. Ok, bueno, continuemos entonces. Bueno, como Kevin nos ayudó bastante el día de hoy, nos decía, nos volvía a repetir el artículo segundo, que ya lo hemos tomado varias veces, que son, y lo que no, el cual deben aprendérselo, porque de repente vendrán ahí los requisitos del notario. Y ustedes ahí automáticamente me enseñan los requisitos del notario. Entonces, ¿por qué? Porque es bien importante que se necesita tener para poder ejercer el notariado. Pero para ejercer también la profesión, también hablamos de ser colegiado activo. Colegiado activo es decir, estar inscrito en el colegio de abogados y notarios. Ya lo vimos. Recuérdense que también vimos que hay un registro. Estamos hablando más práctica ahorita. Hagamos un registro de abogados en la Corte Suprema de Justicia. Se llama registro de proceso. Ay, se me fue el nombre ahorita. Ahorita se me va a recordar. Pero el registro de la Corte Suprema de Justicia está en el sótano 1. Automáticamente ustedes llevan, después de graduarse, ustedes se gradúan. Después de graduarse, automáticamente les dan sus actas y ustedes van a colegiarse al colegio profesional y automáticamente le dan su número de colegiado, le dan la calidad para poder ejercer sus carnet, etcétera, y su inscripción. Hasta un título le dan, no lo tengo cerca. Y después van ustedes y van a inscribirse a la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia, automáticamente también nos inscriben en diferentes instituciones administrativas, al Archivo General de Protocolo, el Registro General de la Propiedad, o sea, automáticamente se conlleva toda esta información para poder encontrarlos y ubicarlos, ¿no? También para poder llevar un registro de los abogados que están activos o que son activos pero inhabilitados. Ahorita vamos a ver estas opciones, vamos a pasarnos a esto, o vamos a ser activos sin poder ejercer por cuestiones de trabajo, por el puesto o por algún impedimento, que también hay impedimentos del notario para ejercer. Obviamente también tiene que ser ciudadano, tiene que estar con sus derechos. Automáticamente, pues sabemos que la ciudadanía se adquiere a los 18 años de edad. No es sabido del caso o si de alguien tiene menos de 18 años, pero está establecido que tiene que ser ciudadano, ¿ok? O no tiene que tener, por supuesto, ninguna suspensión, ninguna clase de suspensión, veámoslo judicial y veámoslo también incompatibilidades para ser notario, para ejercer el notariado. Ahorita los vamos a ver, pero esos otros requisitos que los cuales pueden adherir a los que ya vamos viendo, que es para poder ejercer la profesión de abogado y notario. ¿Sí? Bueno, ya vimos un poquito porque Miguel nos ayudó con el 144 y por supuesto el 144 va amarrado al artículo segundo, no se les va a olvidar. Cuando hablamos mayor de edad, automáticamente nos vamos al Código Civil. Del Estado seglar ya vimos y ya hemos identificado en momentos anteriores, esta no es la primera vez que vemos este artículo, que no debe ser ministro ni de ningún culto, ¿ya? Y obviamente el colegiado activo, que lo encontramos en el artículo 90 de la Constitución, que también lo vimos, ya lo leímos, ¿verdad? Por favor, hagan sus anotaciones para que puedan ir intercalando sus normas. Así, artículo 90 de la Constitución Política de la República. ¿Ok? Ya vimos esto, ahorita que ya les recordé esto y las más que anotamos, vamos a entrar al siguiente tema. Y vamos a hablar las causas de inhabilitación para ejercer el notariado, ¿sí?
Y nos vamos a ir al artículo 3. Voy a molestar a alguien aplicado. Vamos a ver a Evelyn Griselda. Todavía estás en el trabajo, ¿verdad, Evelyn? Buenas noches, licenciada. Sí, fíjese que no cargo mi código de notariado, disculpe. Ok, no te preocupes, aprovechando. Vamos a ver, Magda Petrona. Me tienes de lado, pero dime, Magda Petrona. Buenas noches, Magda Petrona. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás? Disculpe que estoy de lado, pero estoy convaleciente. Ay, Magda, ¿y qué tienes, Magda? ¿Estás bien? Tengo fractura en el pie izquierdo. Híjoles, mucha vitamina, muchas ahí mucho cuidado, Magda, porque Gracias, licenciada. yo no me he quebrado nada, pero tengo una hermana que camina y se cae, yo no sé, tiene por todos lados, ha usado botas, muletas y de todo, pero entonces, por favor, ten cuidado y obviamente aprovecha también el reposo de tu cuerpo, ¿ok? Vamos a darle tiempo a alguien más, Magda, sigue escuchando la clase, porfa, ¿ok? Vamos a irnos a Gerardo Iván, ya que está bien ahí, bien contento, con una gran sonrisona. Gerardo Iván Calderón, Gracias. ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, licenciada, ¿me escucha? Sí, te escucho, Gerardo. ¿Cómo estás? Artículo 3, Gerardo. ¿Tienes tu código de notariado? Artículo 3, muy bien, ahorita se lo leo. Ok. Vamos Dice- a leerlo y obviamente en lo que lo vamos leyendo, Gerardo, te voy a ir pausando porque obviamente necesito que desmenucemos este artículo, ¿verdad? Entonces, por favor, no me vayas a molestar. Artículo 3. Muy bien. Artículo 3. Tienen impedimento para ejercer el notariado. Ahí Primero- paremos. Perdón, Gerardo. Ujú. Lo primerito en el párrafo del artículo 3, impedimento. Ustedes pueden ponerle ahí, yo le pongo causas de inhabilitación. A ver cuándo comenzamos a ver eso, se me olvidó contarles, pero ahí les voy a poner su sticker que uso yo mucho, que los títulos los pongo en verde y el contenido en amarillo. Es una técnica que aprendí y a mí me funciona mucho, así que si lo pueden hacer también y si pueden anotar en las palabras algo que resalte el artículo, les va a ayudar mucho a identificarlo y a recordarse que ahí está, ¿ok? Entonces, en el impedimento yo le tengo causas de inhabilitación. Primero, ¿Ok? los civilmente incapaces. Ok. Mónica Paola, ¿quiénes son los civilmente incapaces? Derecho Civil 1. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Mónica. Los civilmente incapaces son los menores de edad, Ajá. los declarados en estado de interdicción y los mayores de edad, aunque, bueno, son los que están declarados en estado de interdicción. Ok, gracias, Mónica, te lo agradezco bastante. Alguien me levantó la mano y ahorita me la bajó. Por ver a Mónica se me fue, pero bueno, imagino que me quería ayudar con el artículo. Así es, civilmente incapaces son los menores de edad y obviamente los declarados en estado de interdicción. Sigue, Gerardo. Muy bien, ahorita voy a poner. 2. Los toxicómanos y ebrios habituales. Ok, lo de los viernes. Vamos a ver. Daniel Benjamín. Fondo de pared azul. Hola, Daniel. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Gusto saludarte, Daniel Benjamín. Con pocas palabras, toxicómanos y ebrios habituales. ¿Quiénes son? ¿Son las personas que tienen algún tipo de adicción al alcohol y a las drogas? Adicción, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Byron Freddy Manuel. No es que se esté viendo de cara de viernes, ¿va? Pero estoy preguntando nada más. Noches, licenciada, ¿sí? Buenas noches. Pues para mí son alguien que consume excesivamente cantidades de droga o alcohol. Exactamente, también está en el Código Civil, recuérdense. Ebrios habituales, por supuesto,
ya está en un estado, se encuentra no está en sus capacidades para cualquier acto o contrato, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos hablando que obviamente causas que inhabilitan para ejercer el notariado es alguien que, como tú dices, tiene una adicción o tiene una dependencia habitual en estas dos, ¿ok? No solo porque toma, sino automáticamente tiene que estar muy establecido. Ahora me van a preguntar, te voy a dar la palabra a Juan Gabriel. ¿Cómo sé o cómo se puede establecer a un toxicómano o un ebrio habitual? Porque fíjese que yo conozco a un lic que todos los días de lunes a viernes toma una cerveza. ¿Es ebrio habitual? Entonces, por supuesto, todo esto se va acompañado de los profesionales y los expertos para saber cuando ya es un tipo de adicción y enfermedad, ¿ok? Juan Gabriel, ¿qué manda? Dime. Buenas noches, licenciada. El término que se utiliza para estos casos es consuetudinario, es decir, de que sea de forma constante y permanente, que prácticamente vivan bajo efectos del alcohol o sustancias tóxicas. Exactamente. Y que tienen que tener mucho dinero para tomar todos los días, Juan Gabriel. Está muy caro. Para echarse los tragos siempre consiguen dinero, licenciada. Eso sí también tienes razón. Gracias, Juan Gabriel. Ok. Y tercero, vámonos, Gerardo, por favor. Muy bien, está bien. Tercero, los ciegos, sordos o mudos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Tercero, los ciegos, sordos o mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Y ahí está. Excelente, los ciegos. Yo tenía un catedrático que era decía, ese es un punto de tesis porque ya estamos teniendo, obviamente, ya tenemos un consejo con personas con discapacidad, ya automáticamente ya cada vez estos van superando varias barreras que nosotros como sociedad les vamos poniendo. Recuérdense que el código es del 47, entonces automáticamente vayan pensándolo por ahí, pero hablemos de ciegos, automáticamente la persona ciega no puede ejercer el notariado porque, por ejemplo, en un acta de presencia no puede hacer constar que vio o que estaba presente cuando sucedió el hecho o el acto. Tiene lógica, pero por favor no me vayan a ver como tema de que no es de involucrarlos, sino que hay métodos, hay formas que podrían ejercer, algunas limitantes podrían tener, pero tal y como lo establece la norma en regla general, los ciegos no pueden ejercer el notariado. Vámonos al segundo. Ahorita voy contigo. El tema sordos o mudos. Aquí es sordo-mudos, o ahora ya se utilizan los términos de discapacidad visual y discapacidad auditiva. Entonces, pero recuérdense que es de 47 y los términos son muy recientes, pero automáticamente una persona que tenga una discapacidad auditiva no puede ser notario porque automáticamente no puede realizar las funciones del notario, que es percibir para dar la forma a la voluntad de las partes. La función receptiva no la puede ejercer. No me juzguen, por favor, y veamos a Carlos, que me levantó la mano. Carlos Castillo, dime. Lic, para abogado ciego, ¿no ha visto usted ninguna película? Porque yo ya vi que se aplica bastante eso, Lic. No he visto una película de abogados ciegos, no he visto, fíjate, pero... Pues le aconsejo esta Daredevil, va. me la sugieren las películas ahí por el chat para que yo las pueda ver. Sí, es buena, es una serie. Una serie, así.
Ahí poneme el nombre y ahorita cuando vaya a dormir voy a ver un capítulo. Sí, fíjate que sí, por decirlo así, me gustan un poco las coreanas, entonces está la Wu, ¿verdad? Que tiene una discapacidad que vamos a ver aquí adelante, ¿verdad? Entonces, recuerden que estamos hablando del territorio de Guatemala y estamos hablando de un código del 47. Cada vez hemos ido avanzando y, por supuesto, quitándonos esas barreras en nosotros mismos, nuestra sociedad, que estos no pueden realizar ciertas acciones. Yo trabajé antes que dar la palabra y todo, trabajé en un ministerio en el cual se encargaba de darle mucho acompañamiento a todas las personas con discapacidad auditiva y visual, y ustedes, aunque no me crean, yo ponía mi presentación y les enseñaba ejemplos, entonces les enseñaba derechos y obligaciones de los trabajadores. Entonces, yo ponía mi presentación para guiarme a mí, pero yo estaba a la par de ellos platicándoles y ponen atención porque desarrollan otros sentidos muy bien. Así que poco a poco vayámonos involucrando en estos temas y obviamente van a ver que hay unas personas muy aplicadas y muy inteligentes que pudieran aportar mucho más a la sociedad si les abrimos las brechas. Pero ahora sí, démosle espacio a las preguntas. Ana Lucía González Cruz, dime. Ay, mi amable Lick, no, usted utilizaba el método de señas cuando daba la cátedra de lo que estaba indicando anteriormente. Ajá. Te voy a contar, a ver si consigo. Fíjate que tengo fotos y videos. Cuando era visual, yo tengo donde yo me gustaba que estuvieran cómodos, que sentados frente a una mesa, y fíjate que a ellos les fascina tienen hasta celulares es que no me acuerdo los nombres, donde ellos van leyendo y escuchando sus mensajes de texto y todo. Entonces yo los ponía con sus celulares ahí porque les gusta tener su celular a la mano por cualquier cuestión. Pero fíjate que yo me acercaba a ellos y les iba explicando, la dinámica era como tratar de hablarles más entre amigos, en confianza, ¿verdad? Para ir explicándoles. Cuando me tocaba con personas, Byron, cuando nos tocaba... Perdón. Cuando nos tocaba, me tocaba con personas con discapacidad auditiva, yo no sé señas, pero me auxiliaba de personas para dar el tema. Entonces, lo que proyectaba en 1 hora con otras personas, con ellos proyectaba 2 horas para poderles enseñar. Entonces, yo explicaba, pero yo les ponía las pantallas y les ponía dibujos y cosas animadas para que ellos pudieran verlo. Y obviamente que a través del intérprete me ayudaba a explicarles, ¿va? Porque yo sí, la verdad, no manejo el lenguaje de señas, así que trataba, pero una gran experiencia, ¿para qué mentirles? Lo disfruté muchísimo en lo que duró. Robin Edilza, dime. Licenciada, pero eso que ellos no puedan escuchar ni hablar, considero o pienso, no sé, corríganme, que ellos pueden leer y creo que en un futuro considero que no me damos la sorpresa de que hayan abogados sordos mudos, ¿verdad? Porque si no estamos tan mal, tal vez me salgo un poco del contexto, pero sí creo que tenemos un legado del músico que era sordo, creo que será Bach o Beethoven, creo yo, no estoy tan famoso del clásico, pero era sordo y componía las letras, los pentagramas, ¿va? Es algo inexplicable. Para mí es inexplicable, incomprensible de que un sordo pueda componer una sonata, ¿va? Entonces, es una referencia nada más que yo creo que en un futuro vamos a tener abogados sordos y mudos, ¿va? Exactamente, Robin, exactamente. Como te digo, en ese entonces no tenían la tecnología que tenemos ahora y cada vez ellos más se están adentrando, solo es que la sociedad les vayamos abriendo la brecha ahí para que puedan ingresar, pero sí, automáticamente desarrollan otras actividades y tal vez no podrán ejercer a una totalidad, pero sí habría una forma parcial, creo yo, de poderlo ejercer. Ok, sigamos entonces. Bueno, hablamos ahí y los que padezcan de cualquier otro defecto físico o mental.
obviamente también tenemos que pensar qué cuestiones un experto en la materia podría establecer que tienen un impedimento físico o mental. Yo me ponía en este ejemplo, que en todos lados ponemos firma y sello, los notarios, ¿verdad? Ahí viene otra cuestión más. Piensen, y no en discriminación, pero piensen, se encontrará un notario ahora que tenga sus extremidades de los brazos y que no tenga, pudiera firmar. En nuestra lógica, el 47 era no, pero obviamente vemos que han desarrollado a través del pie, vemos que pintan, o sea, hacer una firma creo que no sería nada, ¿verdad? Pero a esa limitante estábamos en ese momento y obviamente mental, hablemos de enfermedades, entonces era de locura, pero obviamente la esquizofrenia, algunas cuestiones como el autista, etcétera. Entonces, tiene que ir muy paralelo con los exámenes de cuál es el médico experto para poder ejercer. No solo estudiaron, sino ahora tienen el impedimento, entonces hay unas cuestiones ahí que podrían ser. ¿Ok? Va. Sigamos con el 4, Gerardo. Muy bien, ahorita voy. 4. Los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos, y en los casos de prevaricato y malversación que señalan los artículos 240, 241, 242, 243, 244 y 288 del Código Penal. Bueno, ok. Bueno, aquí automáticamente hay un listado de delitos de las personas que han sido obviamente condenados por estos delitos para poder ejercer el notariado, ¿sí? Si hay un notario que está por estafa y está en prisión y está condenado, no va a poder ejercer el notariado porque obviamente aunque pueda firmar y pueda hacer todo, es civilmente capaz, activo y etcétera, automáticamente por el proceso que se llevó, no puede ejercer el notariado, automáticamente se encuentra inhabilitado para ejercer el notariado. Ahorita estoy hablándoles a ustedes cosas de inhabilitación. Vamos a ver las causas de rehabilitación, por supuesto. Y quiénes inhabilitan, por supuesto. Pero ahorita vámonos con el general. Estos delitos, de repente les voy a poner yo el notario, vamos a ver, Byron Freddy Manuel se encuentra en un proceso al cual ha sido condenado por el delito de cohecho. ¿Puede ejercer Byron el notariado? Entonces ustedes ya saben en dónde está el fundamento y ustedes saben cuál es la respuesta en base a estas numeraciones, ¿ok? Bueno, sigamos. Estamos hablando acá de las causas de inhabilitación. Todas estas, si la quieren desglosar, son las causas por las cuales el notario no puede ejercer el notariado. Hay una acá que a mí me la enseñaron y pues soy partícipe de esta, porque automáticamente cuando se comete una falta a la ética, ¿cuál lo regula? El Código de Ética regula esta falta. Hay faltas acá donde se cometen algunas cuestiones y automáticamente a causa de estas se puede dejar de ejercer el notariado, por supuesto, al haber sido probado en todo momento la falta cometida contra las faltas de ética. El notario, recuérdense que ostenta la fe pública, pero además base a este código está el decoro, la cordura, la moral, la ética, es decir, los principios, no solo del derecho notarial, sino del notario como persona.
Recuérdense que en este se deposita una gran confianza por parte del Estado y por parte que usted lleva a cabo para poder realizar varios actos y autorizar dichos actos. Entonces también nos sujetamos a la ética. Por favor, pongan ahí, no estoy adicionando un inciso, pero otras características del código de ética, las faltas a la ética, obviamente, a través del cumplimiento del código de ética. Ahora, este tema es muy sonado por todas las instituciones y obviamente cada vez le hemos estado dando más relevancia, automáticamente el colegio está obligado a realzar estas, ¿ok? Bueno, una duda de las causas de inhabilitación. Ya se nos está durmiendo Edín, Eduardo, Edín, Josué. Pregunten, porque si no se me va a dormir Edín. ¿No? Ok. Oscar, David, duda. Oscar, ya te voy a dar cruz. ¿No, Oscar? Todo bien, licenciada. Muchas gracias. Ok, gracias. Cruz Natanael, dime. Licenciada, buenas noches. También por los avisos trimestrales, cuando no se lleva el Fíjate que ahí, sí, podríamos decir que ahí hay una sanción. La consecuencia de la sanción es una inhabilitación. Sí, Cruz Natanael, en el tema de sanciones normalmente lo veo, pero sí, también es una causa de inhabilitación. Lo que pasa es que tiene que estar sancionado y al cumplir la sanción automáticamente sigues. Puede ser destemporal, más aquí es hasta que automáticamente finalice. ¿Va? Entonces, gracias, sí, licenciado. A ti muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, ahora veamos ese mismo artículo, lo vamos a partir y vamos a ver quién nos inhabilita. ¿Sí? Y vamos a decir que el inciso primero, segundo y tercero nos inhabilita la Corte Suprema de Justicia. Obviamente, por no poder, por estas causas, inhabilita la Corte Suprema de Justicia. No puede darle la autorización a estos tres incisos y sus características internas. Ahora, el 4. ¿Quién nos inhabilita en el 4? Vamos a ver, ya lo dije. Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Vamos a regalar un punto, ¿quién me ayude? ¿Sería la Corte Suprema de Justicia? No. El 4, ¿quién nos inhabilita? Recuérdense que El colegio de abogados y notarios. soliciten el levantar la mano para poder darles la opción. Ok, voy a abrir fila para ver quién es el primero. Diego Edgar Rodríguez Toma. Diego Edgar Rodríguez. Diego Yo digo Edgar, que... Espérate, Diego, no te miro, Diego. ¿Lo miran ustedes? Mi cel, pero bueno. Ustedes miran a Diego Edgar hasta ahorita, ¿verdad? Bueno, hasta ahorita vieron a Diego Edgar, solo porque estoy fallando con mi conexión. Alguien que me cruce. Ahí estaba, Linda, ahí estaba desde siempre. Estaba Linda. Va, ok, va. Que no lo había visto porque... Ok, vámonos pues, Diego Edgar. Dime quién